estamos bien. Eh, bueno, como primera idea que es importante, antes de entrar a hacer análisis estadístico, es súper importante saber cómo construir una planilla de análisis de datos o una tabla de análisis de datos, construir una planilla de análisis que sea susceptible de ser analizada estadísticamente. ¿Ya? Eh, entonces, quise partir por eso primero porque es como un punto de partida elemental. Primero que todo, cuando uno tabula datos para investigación clínica, es muy importante registrar todas las variables y registrarlas de una forma que otorguen la mayor cantidad de información posible. Por ejemplo, no sé, si yo quiero registrar valores de función pulmonar de un paciente, yo podría registrar el valor del BEF1 de los niños, por ejemplo, o de los pacientes, o podría registrar el grado de severidad de la alteración espirométrica. Es válido también hacerlo así. De hecho, sabemos cuáles son los rangos de BEF1 para estar leve, moderado, severo en la alteración obstructiva, por ejemplo, en la espirometría. Sin embargo, obviamente, cuando yo registro variables categóricas, hay ciertos tipos de análisis estadístico que no puedo hacer. En cambio, si yo registro esa variable como variable continua o como variable cuantitativa, en este caso, registrando el BEF1 directamente, yo puedo hacer muchas más cosas estadísticas. Entonces, la recomendación es registrar la variable de una forma que te otorgue o que te entregue la mayor cantidad de información posible. Eh, Estos otros puntos están más bien asociados con el proceso de medición, pero no dejan de ser importantes. Por ejemplo, si la medida está sujeta a variación, debe ser repetida varias veces y ojalá el dato registrarlo también en una base de datos, en una planilla. Cuando uno hace pruebas funcionales, normalmente los protocolos de evaluación consideran repetir el test más de una vez. Uno debería también registrar cada uno de esos valores, digamos, y también analizarlos estadísticamente. Si la medición se realiza por más de un investigador, se debe verificar la confiabilidad entre los investigadores. Eso también tiene que ver con el proceso de medición. La calibración de los instrumentos tiene que ser verificada antes de proceder al registro de datos. No perder el seguimiento, tabular con doble entrada. Esto es más complejo y se hace en los estudios controlados. Cuando uno hace un trabajo de investigación en grupo, ojalá que más de 2 personas o más de una al menos registren las variables y así se evita y se previene el riesgo de cometer errores. Eh, y realizar el respaldo de la información, guardar la información por al menos 5 años. Acá, según comité de ética, normalmente uno debe considerar una base de datos de los registros cuando el comité de ética aprueba. Eso, ahí es muy importante revisar las normas de los comités de ética. Algunos comités de ética establecen que uno debe guardar los datos por 15 años, o por 10 años, o por 5, en fin, eso está sujeto a la regulación propia de cada comité, y eso se debe considerar también a la hora de registrar y tabular los datos. Por eso las bases de datos hay que guardarlas muy bien. No hay que eliminarlas después que uno termina el estudio. Normalmente cuando uno investiga lo hace en el contexto ya sea de una tesis o de algo que genera un poco de estrés y uno después se quiere deshacer rápidamente de eso y en este caso no debería ser así. No puede ser así, de hecho. Eh, entonces, bueno, uno cuando hace estadísticas eh, pudiese enfrentarse a algo como esto, digamos, a una planilla de datos que tiene muchas cosas, digamos, y desde ya esta planilla de datos no es analizable estadísticamente, básicamente por cuestiones de forma, porque ningún programa estadístico, al menos que yo conozca, permite el análisis de celdas con caracteres que no sean números. ¿Ya? En este caso acá ustedes pueden ver que hay slash, hay puntos, hay números. Normalmente el Excel trabaja solo con números y trabaja con comas. Si tú vas a registrar 1.5 es 1,5 y no 0.5. En fin. El Excel trabaja de esa forma. Entonces acá, por eso todos los elementos cualitativos de los datos hay que codificarlos y llevarlos a números. ¿Ya? Eh, También antes de diseñar una planilla, antes de diseñar una base de datos para el registro, yo debo saber qué voy a registrar. Eso también es muy importante. Es muy recomendable también. Independiente que uno puede ya tener los datos, de hecho nos pasa mucho en clínica, los kinesiólogos que juntamos muchos datos, mucho registro, tenemos un alto de fichas clínicas de pacientes de años, pero ahí lo importante es, antes de tabular,
los datos en una planilla, es importante tener una idea, tener una pregunta, porque de la pregunta de investigación, de los objetivos de investigación que yo tenga, va a depender la configuración que va a tener esa planilla. Entonces, es muy importante tener eso claro previamente, ¿ya? Eh, entonces, a eso se refiere esta lámina. Y también eso me va a permitir identificar las variables que tengo. Yo normalmente en un estudio voy a tener a lo menos dos tipos de variables dependientes y variables independientes, y esas variables tienen que estar también identificadas en la planilla de datos que yo voy a analizar. Acuérdense que las variables independientes normalmente en los estudios experimentales constituyen al protocolo experimental. En este caso, por ejemplo, si una persona pertenece al grupo experimental o pertenece al grupo control, esa va a constituir, esa va a ser una variable y va a ser una variable independiente para mi estudio. El que el sujeto pertenezca al control o al experimental, porque eso va a significar que en el Excel va a haber una columna que va a decir grupo, y el que esté en el control va a tener un 0 y el que esté en el experimental va a tener un 1, ¿ya? Dependiendo de si el sujeto pertenece a uno u otro grupo. Y las variables dependientes son normalmente asociadas al outcome que yo tengo interés de evaluar, de medir. Esto es lo mismo que ya les mencioné. Tiene que haber una pregunta, objetivo, y a partir de eso yo voy a construir mi planilla independiente que yo ya tenga los datos en fichas, digamos, fichas independientes. Aquí ya tenemos una planilla un poquitito mejor estructurada para hacer investigación. Ustedes ven que se ven pequeños los números, pero ven solo números. Eh, los sujetos siempre están en filas, las variables siempre en columnas. Eso es un criterio elemental para hacer una base apta para hacer investigación, para hacer análisis científico. Eh, Cada variable en columna y el grupo al cual pertenece también es una variable en sí. De hecho, aquí tiene la variable grupo, 1 será grupo experimental y el 0 será el grupo control. Y normalmente los números que uno ocupa para codificar las variables cualitativas ocupen números, digamos, intuitivos, que sean familiares para ustedes. Y existen ciertos consensos. Por ejemplo, normalmente uno ocupa el 0 para el control y el 1 para el experimental. El 0 para el sexo femenino, el 1 para el sexo masculino, en fin, son cuestiones que aparecen en los libros de estadística y que en general cualquier estadístico entiende más o menos ese lenguaje. Ahora, es muy importante que uno, independiente los números que ocupe en la codificación, porque en estricto rigor el valor cuantitativo del código que uno ocupe no tiene valor, tiene un valor más bien cualitativo. eh, Tú tienes que tener al lado, en otra pestaña del Excel, la definición de cada uno de los códigos para cada una de las variables. Eso es crucial. Si tú pierdes eso en tu planilla, se acabó la estadística, porque no podrías establecer conclusiones eh, si no sabes, en definitiva, cuál va a ser la dirección de los resultados. Eh, y solo para terminar esta idea, nunca dos planillas. Normalmente me pasa cuando trabajo con otros investigadores médicos, generalmente que hacen investigación clínica de forma bien intuitiva al principio, hacen dos o tres planillas y tienen dos o tres grupos. ¿Ya? Eso uno tiene que siempre pedir que se corrija porque en una sola planilla se desarrollan los datos. ¿Ya? Esto es bien importante, puede ser algo como simple, pero es importante mencionarlo porque sin esto no es imposible hacer estadística, sin una buena base, digamos. La codificación, ya lo dijimos, tiene que ser intuitiva, ya ocupar numeración, no ocupar puntos, siempre ocupar comas para los decimales. Pueden ocupar la cantidad de decimales que quieran, pero siempre separados por comas. Eh, en fin, eso es muy importante. Nunca dos planillas, siempre una, ya, porque después el software estadístico tiene solamente una base sobre la cual tú haces todo el análisis estadístico. Eh, Bueno, acá casualmente quedó el control y el control arriba y el experimental abajo. Si ustedes ven aquí el grupo, todos los números 1 están hacia arriba y los 0 están hacia abajo. Eso fue una casualidad finalmente, porque cuando uno hace asignación aleatoria de grupo en los ensayos clínicos, por ejemplo, eh, ustedes saben que esto ya no va a ser así, porque van a irse asignando los grupos en la medida en que van llegando, y eso va a ser al azar. Por eso es importante acá codificarlo, porque después el software estadístico ordena, hace los cálculos y procesa. Eh, Esto no debiera ser, digamos, poner los nombres. Ustedes saben que por consideraciones éticas uno debería codificar los nombres de las personas. ¿Ya? Esto lo puse
de hecho lo dejé así para explicarlo, digamos, pero esto no debería ser, acá deberían haber números, o letras muchas veces, porque como estos dígitos no se procesan estadísticamente, son simplemente para categorizar los sujetos, puede ser. Eh, bueno, entonces nosotros antes de embarcarnos en la estadística, antes de entrar a un software, tenemos que haber pasado por este ordenamiento de los datos previamente bajo estos principios. Así que yo les recomiendo eh, que lo hagan, porque cuando tienen una planilla bien estructurada, en verdad el análisis es bastante sencillo después. Las etapas básicas del proceso de análisis estadístico para investigación clínica tiene a lo menos tres etapas, que son las tres etapas básicas y sobre las cuales ya uno puede hacer muchas cosas, publicar artículos, en fin, lo que uno generalmente hace en clínica con las series de casos que uno tiene, con los reportes, en fin, los estudios cuasi experimentales que uno puede hacer con poco N, son normalmente este tipo de análisis. Ya después ya si uno hace estudios más grandes, poblacionales, ya uno llega a los análisis multivariados, en fin. Pero para lo que uno hace en clínica, para resolver problemáticas puntuales, esto es súper, ya es muy útil manejarlo. El análisis exploratorio simplemente consiste en revisar la planilla, verificar que hayan números y no hayan letras, verificar que si las celdas están en blanco, sea porque no se midió esa variable y no porque el registro está mal escrito o está en blanco porque se corrió una celda, en vez de registrar en la celda 1A, registrarte en la celda 2A por error. Todo ese tipo de cosas ocurren. A mí me ha pasado incluso que en celda, en planilla, por error, no sé, se registra una O en vez de un cero, por ejemplo. Esas cosas pueden pasar. ¿Y qué pasa? Cuando uno exporta desde el Excel a los software estadísticos, el software estadístico no trata de interpretar los valores mal digitados, los deja en blanco la celda nada más. Y una celda en blanco en la estadística es un sujeto menos y eso reduce la potencia estadística. Entonces, si uno no hace esta revisión previamente, el análisis que uno hace corre riesgos, digamos. Por eso esto se llama análisis exploratorio. En esta etapa también uno hace análisis de normalidad, evaluación de normalidad. ¿Y qué es lo que es la normalidad? Es simplemente verificar estadísticamente que las variables cuantitativas que yo tengo en mi estudio, el peso, la estatura, los parámetros de, no sé, los valores de fuerza muscular respiratoria, volúmenes pulmonares, parámetros cardiovasculares, músculo esquelético, en fin, todo lo cuantitativo tiene una distribución normal, una distribución gaussiana. Y para eso hay pruebas de normalidad. Eso también es parte de este análisis exploratorio. Esto se puede hacer en el Excel, se puede hacer en un software estadístico, se puede hacer, hay distintas herramientas para hacerlo. Pero no hay que dejar de hacerlo. Siempre uno debe hacer análisis de normalidad. La utilidad del software Excel es alta porque a uno le permite hacer toda esta revisión inicial de los datos. Y las pruebas de normalidad, como ya lo dije, son para verificar si la distribución de mis valores, de mis datos cuantitativos, tiene una distribución normal. ¿Qué es lo que es la normalidad? Es básicamente que la mayor cantidad de las personas se encuentre más o menos en valores cercanos al promedio. Ya si nosotros llevamos, no sé, pensemos en el peso corporal de los chilenos. Ya el peso corporal de los chilenos debe estar entre los 74 y 76 kilos, y eso es porque probablemente la mayor cantidad de personas chilenas está más o menos en el valor de 70 y tantos kilos, pero eso no quiere decir que no haya personas que pesen 60, 50 o 100 y 120 y 130, pero probablemente o proporcionalmente van a ser menos que los que pesan 70. Entonces, de esto se dio cuenta Gauss por ahí por el siglo XIX, a principios de 1800, se dio cuenta de estos fenómenos biológicos y desarrolló modelos estadísticos para caracterizar su patrón de normalidad, y eso le llamamos hoy en día distribución de Gauss. ¿Ya? Tiene criterios estadísticos súper claros y para eso hay pruebas estadísticas. Está la de Kolmogorov-Smirnov, cuando el n es mayor de 50, con n grande, uno ocupa la prueba de Kolmogorov-Smirnov y con n más pequeño, Shapiro-Wilk. Siempre hay que hacerlo. ¿Ya? Y uno aplica el test estadístico y para esto, para yo decir que la distribución de mis datos es normal, el valor de P tiene que ser mayor a 0,05, no menor a 0,05. Uno tiene como muy marcado esto de que para la significancia estadística tiene que ser la P menor a 0,05. Pero para efectos de la normalidad y solo para la normalidad, el AP tiene que ser mayor a 0,05. Ese es como un criterio y siempre se producen confusiones muchas veces con eso. Y bueno,
en verdad, luego de esto, una vez que yo ya verifico la normalidad, la distribución, está toda la planilla bien hecha, los datos están bien registrados, yo me voy a hacer análisis descriptivo. Y aquí, antes de seguir con esto, solo mencionar que se me quedó otra cosa que tiene que ver con la normalidad. Eh, el analizar la normalidad de datos es un dato. No tiene mayor o menor valor un estudio que tiene variables no paramétricas o no normales, entre comillas, o normales. Ya, ojo con eso. Muchas veces eh, uno tiende a hacer un juicio de valor respecto a el tipo de estadística que se ocupó. Y no es así, muy por el contrario. Es mucho mejor si tus variables no son normales y tú haces estadística no paramétrica y sigues todo ese conducto como corresponde a la estadística, eso tiene mucho más valor que forzar estadísticamente datos que no son normales para que den distribución normal, de manera que tú puedes usar, por ejemplo, la T-Stewart. ¿Ya? Eso tiene mucho menos valor y mucho, eh, digámoslo así, moralmente hablando, es peor que lo otro, digamos. ¿Ya? ¿Y por qué se los digo? Porque también aquí siempre uno hace un disclosure, que uno con estadística puede hacer todo, digamos. Tú sabiendo estadística puedes transformar un vidrio en un cristal, digamos. La estadística permite todo, desgraciadamente. Y bueno, una vez que, insisto, ya verificamos la parte inicial del análisis, el análisis exploratorio, hacemos la estadística descriptiva. ¿Y qué es lo que busca la estadística descriptiva? En esencia, la estadística descriptiva busca describir tu resultado. Idealmente, en principio, lo ideal sería describir todos los casos. O sea, pero obviamente si tú tienes 50, 60, 100, 2000 personas estudiadas, tú no puedes reportar una tabla con 2000 personas, sería impracticable. Para eso la estadística, esa es la esencia, es lo que busca la estadística descriptiva. Es describir una población de sujetos, un comportamiento biológico masivo, con datos que le otorguen pragmatismo a la interpretación del comportamiento de esa población. Por eso, normalmente la estadística descriptiva se reporta en función de dos elementos básicos, que es la medida de tendencia central y la medida de dispersión. La medida de tendencia central tiene que representar, ojalá, el comportamiento de tu población. Y ahí tenemos varias opciones. Tenemos la moda, la media y la mediana. Y uno ocupa uno u otro dependiendo de la naturaleza de los datos que tengo. Y la medida de dispersión tiene que ser una fiel representación de la variabilidad entre los sujetos de la población que yo estoy estudiando. Y para eso tenemos la desviación estándar, el rango intercuartílico, o el rango máximo y mínimo, en fin. Y ahí también hay ciertos criterios para usar uno u otro dependiendo de las características de la población, pero respetando el principio básico que les comento al principio, que es, mediante estos dos valores, yo tengo que representar el comportamiento biológico o social de una población X determinada. Y aquí les voy a poner un ejemplo que es como, casi yo lo he visto por ahí hasta en libros de colegio, digamos, pero es bien ilustrativo respecto a cómo elegir un parámetro descriptivo, la moda o el promedio, por ejemplo, la mediana o el promedio. Por ejemplo, si tengo 9 empleados de una empresa y que viven en un camino, entonces aquí tenemos 3 personas que viven a 1 kilómetro, en el kilómetro 1, 2 personas viven en el kilómetro 4, una vive en el kilómetro 5, 2 en el kilómetro 6 y uno en el kilómetro 26. Entonces, si yo quisiera instalar una empresa, ¿en dónde la ubico de manera que sea más eficiente el transporte de los trabajadores? Ahí entra en juego el juicio de la estadística descriptiva. ¿Dónde yo ubico la casa de manera que la distancia más o menos sea representativa de toda la población y para todos más o menos signifique lo mismo, o sea, lo más justo para todos, digamos? Si yo calculo el promedio de las distancias, es altamente probable que esa persona que vive a 26 kilómetros, en el kilómetro 26, me sesgue el valor. Porque si ustedes se fijan acá, la mayoría de los sujetos está a lo menos a una distancia menor al kilómetro 10. Y uno está en el kilómetro 26. Si yo calculo el promedio como estándar, digamos, del kilómetro al que vive cada persona, probablemente la casa va a quedar por acá, va a quedar en un punto medio cercano a ese, pero muy lejos de todo el resto. En cambio, si yo calculo la mediana es el punto en el cual es el punto medio de los datos. Es decir, sobre la mediana está el 50% de los sujetos y bajo la mediana está el 50% de los sujetos. Quizás en este ejemplo, probablemente la mediana sería
el valor, el valor del kilometraje donde yo debería instalar la casa. De hecho, acá la mediana de esto más o menos debería estar por aquí, entre 5 y 6 más o menos, la mediana. Si yo ordenara de menor a mayor a todos los sujetos y en el punto medio coloco la casa. Entonces, ahí ustedes pueden ver que en realidad la, la estadística descriptiva va a depender de la naturaleza de los datos que yo tenga. El promedio en general se ocupa cuando yo tengo valores o datos no muy heterogéneos. Ustedes ya se dieron cuenta, cuando no tengo valores extremos, muy extremos, digamos, que me distorsionen el comportamiento general. Cuando no tengo eso, ahí el promedio me sirve. Pero si no, la mediana es un estadístico que es muy estable a los cambios de los valores extremos. Eh, y lo mismo para las medidas de variabilidad. La desviación estándar, por ejemplo, es muy susceptible a estos fenómenos. Cuando tú tienes una persona que se escapa de la media, se escapa de la masa, la desviación estándar se hace gigante. Cuando en realidad eso es simplemente la representación de que un solo sujeto se escapó. El tema es que como tú cuando lees el paper, ves solamente la mediana o la desviación estándar y la media, no ves la distribución total de los datos. Entonces, por eso ahí, ese es más o menos el juicio que hay que hacer, ¿no? Eh, y siempre yo reporto la estadística descriptiva con una medida de tendencia central y una medida de dispersión. Siempre. Ya el promedio solo no sirve de nada. Ustedes ya se han dado cuenta. O sea, el promedio solo no es informativo de nada. Simplemente muestra un valor que me muestra más o menos dónde se encuentra la mayor cantidad de los sujetos que fueron evaluados, pero yo no sé cómo fue el patrón de variabilidad entre los sujetos, que eso es muy importante para la caracterización descriptiva de una población. En este caso particular, ustedes pueden ver acá que se reporta la mediana y el rango. Acá abajo está. Resultados se expresan en mediana y rango. ¿Ya? Eh, Quizás más adelante podríamos hacer otro webinar sobre cómo presentar resultados en ciencia, que eso también es todo un tema. ¿Ya? Eh, Siempre al pie de la tabla uno tiene que explicar en palabras lo que dice la tabla. Las tablas y las figuras, así como el resumen de un paper, se consideran como textos independientes del main text, del texto principal, el texto que tiene la introducción, la metodología, resultado, conclusión, en fin. Se consideran textos independientes. Entonces, no porque en el texto esté explicado qué parámetros estadísticos usaron, acá yo voy a dar por obvio que el elector va a entender que esta es la mediana y el rango. Yo debo colocarlo en el pie de la tabla siempre. Igual la figura, es lo mismo. Eh, bueno, una vez que ya hice la estadística descriptiva y ya vi cómo se comporta la masa de mis datos, yo voy a hacer la estadística inferencial. Voy a verificar mis hipótesis, ¿ya? ¿De dónde surge la necesidad de hacer estadística inferencial? Surge surge desde la necesidad de extrapolar los resultados de mi estudio, que yo estudio una muestra pequeña, que no es la población, es una muestra, surge de la necesidad de extrapolar los resultados de una muestra a la población. En este caso, a la población accesible y a su vez a la población blanco. De ahí surge la necesidad de hacer estadística inferencial, porque yo lo que hago con la estadística inferencial es saber finalmente cuál es el porcentaje de error de mi proyección, de mi estimación. Eso es. El valor de P, cuando uno dice mi P es de 0.01, quiere decir que tengo un 1% probabilidad de que mi resultado, siendo estadísticamente significativo, por ejemplo el de la muestra, no lo sea en la población, ¿ya? En la población real, ¿ya? Entonces, de ahí surge la necesidad de hacer estadística inferencial. Y ahí eso es lo que se denomina la verificación de una hipótesis. Uno verifica estadísticamente las hipótesis. Por eso es que la hipótesis que uno plantea en el estudio, lo conversamos la semana pasada, o el martes, me parece que lo conversamos, eh, la, la, la hipótesis que uno se plantea en un estudio tiene que ser consistente con mi plan de análisis estadístico y particularmente la estadística inferencial. Tiene que ser consistente con la estadística inferencial que yo voy a realizar en mi estudio. Eh, Ahora, ojo, que no necesariamente lo estadísticamente significativo es clínicamente relevante. Esto también lo conversamos en algunas charlas previas. Yo puedo tener diferencias pequeñas entre dos grupos. Y si tengo un tamaño muestral muy grande, eso puede ser estadísticamente significativo. Pero ¿qué es lo que es realmente estadísticamente significativo? Es la existencia de esa diferencia pequeña,
que puede ser clínicamente insignificante, finalmente, para lo que quiero hacer clínicamente. Entonces, ojo con eso. Y aquí les voy a poner un ejemplo más visual de lo que significa. Por ejemplo, esto fue lo que dedujo Gauss, digamos, en sus primeros postulados, que dicen que la población en general, el comportamiento poblacional de cualquier variable, tendría una distribución como una campana. ¿Ya? Imagínense que la población tendría esta distribución. Va a haber un grupo grande de personas que va a estar al medio, con el promedio, la moda, la media, la moda, va a tener, la mayor parte de los sujetos va a expresar la moda, la media, la mediana, digamos, del valor. Y a medida que yo voy moviéndome en el rango de valores de la variable, eh, hay menos cantidad de personas que tienen ese valor. A eso le llamamos las colas del histograma, digamos. Así, él interpreta o se interpreta, digamos, el comportamiento de una población. El tema es que uno como investigador clínico de un servicio, de un hospital, incluso de un equipo de investigación, uno no va a estudiar una población. De hecho, en los libros de estadística que se han venido publicando en los últimos años, ya últimos 10 años, ya mencionan explícitamente que la idea de la población es una abstracción cognitiva, no es factible, porque de hecho el único estudio poblacional, el mejor estudio poblacional que se hace, que a los países hacen son los censos, y ni siquiera los censos logran acercarse al 100%, siempre son 97%, 96, 95, 99%, nunca es el 100%. Y es porque esto finalmente cada vez más se establece como una abstracción, la idea de la población. Entonces, bajo esa premisa, nosotros finalmente lo único que conocemos, en definitiva, del comportamiento de mi variable es su comportamiento como campana. Yo no sé cuánto es exactamente el valor. Yo lo único que sé es el valor que tiene la muestra que yo estudio, digamos, que es una subpoblación, es un grupo pequeño de esa población. Entonces ahí viene la importancia del tamaño muestral, porque yo cuando hago un estudio con una muestra más pequeña, yo no sé, digamos, en qué parte de la campana de la población está la muestra que yo estoy estudiando, porque puede estar ahí, más cercano a valores inferiores, o puede estar al medio, o puede estar arriba. Yo no sé dónde está como investigador. Yo solo sé que la población se comporta así y yo tengo al menos que exigirle a mi muestra que se comporte de una forma similar. Por eso, ¿cómo yo me acerco a la verdad? ¿Cómo yo me acerco a la población aumentando el tamaño muestral? Por eso, el fenómeno que ocurre cuando uno aumenta el tamaño muestral es que el intervalo de confianza se estrecha, porque yo estrecho el margen de error, porque me acerco más a la realidad poblacional. Esa es la lógica epistémica que está detrás de la inferencia estadística, al menos en el ámbito de la ciencia de la salud. Eh, Obviamente, si explicamos esto matemáticamente, llenamos la pantalla de ecuaciones que no tienen mucho sentido. Yo creo que lo más importante es entender lo que les acabo de explicar, como el concepto general y lo que significa para la investigación clínica finalmente. Entonces, bueno, teniendo claro la necesidad de la inferencia, ahora, ¿qué test empleo con las variables que tengo? Y ahí es muy importante que yo deba conocer la naturaleza de mi variable. Yo no quise en verdad partir con eso porque se me alarga la presentación y terminamos, digamos, esto es para, bueno, es para un semestre completo en realidad conversar esto. Yo en mi curso de posgrado en realidad esto es más de un semestre incluso, pero es muy importante saber si lo que tengo al frente es una variable cuantitativa, cualitativa, dicotómica, es una variable discreta, nominal, en fin, la naturaleza de las variables es muy importante saberla porque de eso va a depender el test estadístico que yo voy a emplear. Por ejemplo, si yo voy a hacer los ejemplos más frecuentes en investigación y los que no me cabe duda que ustedes con los datos que tienen pueden ya con lo que van a aprender acá aplicar eso. Eh, por ejemplo, si yo tengo una variable cuantitativa con una variable dicotómica, ¿ya? Las dicotómicas son, por ejemplo, el sexo, hombre-mujer, o grupo control, grupo experimental, o cualquiera que tenga dos atributos. Bueno, sabemos que el género es otra discusión, digamos, pero por eso dije sexo, entre comillas, para no meterme en problemas. Y en cambio, si tengo tres atributos, ahí ya es otro test. El test student es solamente cuando son dos, son dicotómicos. Ahora, la dicotómica, si yo evalúo la asociación de una variable dicotómica con una variable cuantitativa,
¿Qué es lo que estoy haciendo? En el fondo estoy comparando dos medias, dos promedios entre una variable que tiene dos posibilidades. Por ejemplo, aquí tengo niños que tienen riesgo de trastorno respiratorio del sueño, sí, riesgo de trastorno respiratorio del sueño, no. O sea, la variable riesgo de trastorno respiratorio del sueño es dicotómica, sí, no. ¿Cómo llegué a eso? Bueno, da lo mismo, se hizo poligrafía, hay una categorización y uno puede establecer mediante, en este caso fue con un cuestionario, fue con el Pediatric Sleep Questionnaire, se categoriza sí, no, y tú divide el grupo en dos, con y sin riesgo. ¿Y qué comparamos aquí? Rendimiento académico, notas, las notas de matemática, de lenguaje y ciencia, entre los que sí y los que no. Ahí tenemos comparación de una variable dicotómica con una cuantitativa, ¿ya? Y obviamente la variable cuantitativa va a tener una media en el grupo de los que sí tuvo riesgo y una media en el grupo de los que no, y ahí uno evalúa las diferencias. Y para eso, lo que uno ocupa normalmente es la prueba T de Stewart. La prueba T de Stewart responde al supuesto de normalidad. O sea, para aplicar la prueba de Stewart, tú tienes que verificar que haya normalidad en los datos cuantitativos. Y para eso tiene que ser normal tanto la distribución de datos de los niños que sí tenían riesgo y normal la distribución de datos de los niños que no tenían riesgo. ¿Qué es lo que habitualmente se hace? Que yo he visto, y me ha tocado también ahí criticar eso muchas veces cuando llegan en los papers que me toca revisar de la revista científica, que toman a toda la muestra, a los que sí y a los que no, y hacen un análisis de normalidad global. Eso no sirve, porque tienen que ser ambas distribuciones en sí mismas normales, ¿ya? Porque en el fondo lo que hace el test Stewart, no quise profundizar en eso, pero lo que hace en términos generales es comparar dos curvas de normalidad, ¿ya? Compara dos curvas normales, ¿ya? Y ahí hace los análisis inferenciales. Y acá, por este lado, también acá tenemos muestras independientes, porque son dos grupos distintos, son niños distintos, son los que sí tuvieron riesgo con los que no, pero por ejemplo acá tenemos muestras pareadas, o sea, es un grupo, el pre y el post. Ahí también tienes un grupo en donde comparaste dos medias, ¿ya? Eh, y lo mismo, para eso hay un test student para muestras independientes y un test student para muestras pareadas, ¿ya? Se ocupan los dos. Si uno de los dos no es normal, o los dos no son normales en las distribuciones, hay una alternativa que es la Udeman-Whitney, que es para muestras independientes, ¿ya? Que es para muestras independientes, ¿ya? Ah, perdón, acá les dije pre y post, no, estos siguen siendo dos grupos independientes, perdón, fue un lapso. Estos siguen siendo dos grupos independientes, control y experimental. Fue un lapso mío. Eh, Héctor, ¿tiene una pregunta? ¿Tiene una No quería pregunta, Héctor? ¿No? dejar, no, sí, hola, no Hola, quería hola, ¿qué tal? dejar pasar la Dale. ocasión. Ibas a decir que cuando un grupo era normal y el otro no, por ejemplo, dice no y sí, ¿cierto? Un grupo es normal, me ha Sí, pasado a mí que tiene distribución normal y el otro grupo no. ¿Qué pasa sí. ahí? No Esa es mi paramétrico. pregunta. Ahí debería emplear estadística no paramétrica. Porque el test Stewart compara dos curvas normales. Entonces, ahí la respuesta formal a esa pregunta es no ocupar test Stewart y aplicar, en el caso si son muestras independientes, la Uveman-Whitney. O si son muestras pareadas, Wilcoxon, que es el test Stewart no paramétrico para muestras pareadas. ¿Ya? Perfecto, gracias. Sí. Y en ese caso es muy frecuente. Y uno siente una profunda frustración porque uno se ilusiona, porque uno le dio y el otro no. Chuta, y ahí uno entra en el dilema. Y mira, como recomendación, eh, bueno, lo formal es hacer no paramétrico. Podrían echar a correr el test Stewart igual, pero ¿qué pasa? Que puede que el test Stewart les dé estadísticamente significativo y el Wilcoxon o el Human Whitney no da. Cuando tienes esa realidad y tienes una de las variables que no es normal, con mayor razón no deberías jugarte por la significancia estadística con el test Stewart, ¿ya? En eso ahí hay que ser cauteloso en ese contexto. ¿Qué pasa cuando hay muestras pareadas? Por ejemplo, ahora sí, el ejemplo que les puse en la diapo previa, que fue un error, el pre versus el post son muestras pareadas, y ahí tenemos un test Stewart para muestras pareadas y el Wilcoxon, chuta, aquí hay un error también, es la prueba de Wilcoxon para muestras pareadas, ¿ya? Eh, y el alcance es el mismo, o sea, ambas distribuciones tienen que ser normales, porque, repito, lo que hace el test Stewart es comparar intervalos de confianza, en el fondo, y lo que hace cuando compara intervalos de confianza, en el fondo compara dos curvas normales.
las pruebas no paramétricas funcionan bajo otro principio matemático. Entonces, eh, la prueba T, cuando no son normales las distribuciones, genera distorsiones en el análisis. Entonces, ahí lo lógico es ocupar no parámetros. ¿Qué pasa cuando tenemos variables cuantitativas y las mismas cuantitativas, pero ahora con una variable categórica, no con una, no con una que son, no con una dicotomía, digamos, sino que con más de dos atributos? Ahí existen otras opciones, como por ejemplo análisis de varianza, que es el famoso ANOVA. El ANOVA se ocupa cuando yo tengo una variable cuantitativa, acá por ejemplo la relación Pmax, 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 eh, y en comparación con tres grupos independientes: sujetos con bronquiolitis literante postinfecciosa, neuromusculares y sano. Y la variable, esta es una variable cuantitativa. Entonces, ahí uno ocupa ANOVA. Y en el fondo la ANOVA son análisis de varianza. ¿Por qué? Porque en el fondo aquí se agrega otra fuente de varianza con otro grupo, digamos, que ya no es solamente la diferencia entre dos, sino que al agregar un tercero tú agregas otra fuente más de varianza y ahí lo que corresponde es hacer análisis de varianza. ¿Ya? Si no hay distribución normal en las tres, ¿ya? Aquí se cumple el mismo principio. El ANOVA funciona igual que la T, compara intervalos de confianza en el fondo, en estricto rigor, y es muy similar el método matemático de análisis. Deberías ocupar Kruskan-Wallis cuando son muestras, grupos independientes. Y si son medidas pareadas, medidas intrasujeto, por ejemplo, que es lo clásico, cuando uno hace una prueba de consumo de oxígeno o una prueba de capacidad física incremental, no sé, aquí la frecuencia cardíaca en cada nivel de la prueba de ejercicio. Estas son una serie longitudinal, ¿cierto? Son muestras pareadas, seriadas. Está la ANOVA también, ANOVA para medidas repetidas que se llama, o en su defecto el no paramétrico es el test de Friedman, que también las pruebas estadísticas, los software estadísticos lo traen. Y también acá tiene que, ojalá cumplirse, tiene que cumplirse el parámetro de normalidad en todos los, en cada uno de los números o de los atributos que adquiere el valor. ¿Qué pasa cuando tenemos dos variables cuantitativas? Ahí ocupamos el coeficiente de correlación, porque lo que tú haces con dos variables cuantitativas es correlacionar. De hecho, el término correlación, cuando uno ocupa la palabra correlación, o relación también funciona, se ocupa solo cuando tú tienes dos variables cuantitativas, ¿ya? Y no para otros propósitos, digamos. En este caso, tenemos el coeficiente de correlación R de Pearson, que funciona bajo el paradigma de normalidad, asume que ambas son normales, por eso cuando ambos son normales yo ocupo el Pearson, o si no, el Rho-Spearman, y hay otros más también. Aquí puse solo el Rho-Spearman, que generalmente es el que se ocupa porque uno, no sé, los puntajes de la calidad de vida, el score tal, ¿no? Por ejemplo, se puede analizar con Rho-Spearman, en fin, cuando uno hace correlaciones con esas variables. Los parámetros de percepción de esfuerzo, por ejemplo, también se pueden ocupar y correlacionar con Rho-Spearman. Y cuando tengo dos variables categóricas, ahora ahí se ocupa el chi cuadrado o el test exacto de Fisher. Acá tenemos, por ejemplo, la asociación entre eh, digamos, el hábito, la conducta fumadora y el nivel académico de estudiantes de kinesiología, entre primero y quinto año de carrera, en asociación con la conducta fumadora. ¿Ya? Entonces aquí se vio que hay asociación, o sea, probablemente hay un nivel en el cual hay más fumadores que en otro, digamos. Se observaron diferencias en la distribución de los porcentajes entre cada nivel académico. ¿Ya? Eh, entonces, estos son los test estadísticos que más se ocupan en clínica, yo diría, en investigación. Después, claro, uno en la cuarta etapa del análisis estadístico, cuando uno ya quiere analizar la influencia de variables de confusión, uno hace regresión logística o regresión lineal múltiple, o si uno además quiere analizar la sensibilidad de pruebas o de instrumentos de medición, uno puede hacer regresión logística con cálculo de curva o construcción de curva ROC. En fin, hay otros, la confiabilidad, hay método de Bland-Altman, el Survival and Women Plot, que también se ocupa, la coeficiente de correlación interclase. O sea, uno ya en la cuarta etapa de la estadística, uno podría ir avanzando, pero insisto, el lenguaje y la forma de mirar la estadística es tal como lo hemos conversado, establecer bien qué es lo normal, lo no normal, y a partir de ahí seleccionar correctamente el test en el software. Yo les voy a mostrar cómo funciona el MEDCALC
Yo le puse abajo ahí que no tengo conflicto de interés con la compañía, básicamente porque no es que quiera promoverlo, su uso, pero me parece a mí que es una herramienta súper útil para hacer estadística porque es muy intuitivo. De hecho, yo cuando conocí este software, francamente dejé de ocupar el SPSS, el Stata y otros más. Primero porque yo nunca me he dedicado a hacer análisis de modelamiento estadístico ni grandes estudios poblacionales. No, nunca lo he hecho, digamos, no me dedico a eso. Y para lo que yo me dedico, que son estudios clínicos, investigación en el ámbito de las ciencias del ejercicio, investigación biológica, incluso con animales, este programa funciona súper bien. Es barato, métanse a la página, no es caro, y uno puede comprar la licencia y es perpetua. Entonces, y aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, voy a abrir una base, acá tengo una más o menos abierta. Así funcionan más o menos todos los software. Tienen una planilla que es muy similar al Excel. Usted copia en el Excel y pega acá. De hecho, todos los software lo permiten. El SPSS, el Stata lo permiten. ¿Y dónde está la diferencia entre los software? Está en cómo tú ocupas los comandos para hacer la estadística. ¿Ya? En este caso acá tú tienes acá estadísticos, y lo que hemos conversado. Por ejemplo, t-test. Quiero comparar una variable cualitativa, una variable dicotómica con una cuantitativa. Yo tengo acá t-test para muestras independientes, para muestras pareadas. Ya, pinchamos independiente. Para la muestra independiente, son dos grupos que yo comparo, que son independientes, en el fondo. Entonces tú tienes que colocar aquí la variable que quieres comparar y el grupo que quieres comparar. Por ejemplo, ya, grupo 0, grupo control, y grupo 1, grupo experimental, y quiero comparar el flujo expiratorio máximo entre los dos grupos. Voy a copiar aquí, voy a hacerle al flujo, copiar acá, pegar. Y quiero comparar si hay diferencia entre dos grupos respecto al FEM. Y ahí está el t-test asumiendo varianzas iguales, o incluso este software hace el test de Welch, que cuando las varianzas no son iguales, también hace el cálculo y entrega la significancia estadística. La P es mayor a 0,05, por tanto no hay diferencia. Y si uno mira cuantitativamente, son bastante parecidos los valores del flujo expiratorio máximo. Entonces, más o menos así funciona esto, ¿ya? Eh, si quieren hacer otras comparaciones, seguimos acá. Por ejemplo, si no les dio normal alguna de las variables, ustedes se van abajo, aquí dice rank, sum, test. En casi todos los software estadísticos, la estadística no paramétrica se denomina de esta forma: rank, sum, test, o test de los signos, o pruebas no paramétricas. En algunos software aparece así, pruebas no paramétricas, y ahí están todas. Y aquí está, pues, Mann-Whitney para muestra independiente, ahí mismo dice, digamos, o Wilcoxon para muestras pareadas, y ustedes se van a dar cuenta que lo que les pide es exactamente lo mismo que las pruebas T, digamos. Para muestras pareadas es un poco distinto porque acuérdense que comparamos intrasujeto dos mediciones en el mismo sujeto. Entonces ahí en la Wilcoxon pide muestra 1, normalmente es un pre y un post. ¿Ya? Entonces aquí en la planilla tú tienes que tener, por ejemplo, el flujo expiratorio máximo, el 1. Yo siempre en mis planillas pongo el 1 como el pre y el 2 como el post. ¿Ya? Y el 2 FEM, por aquí debe estar. 2 FEM, ahí está. Y compara, pareado. Ahí hay diferencia con muestras pareadas, 0,0059. Y claro, después uno tiene que ir a mirar. Acuérdense que esta era una prueba no paramétrica. Las pruebas no paramétricas normalmente no comparan promedios, comparan medianas. ¿Ya? Entonces acá el software reporta la mediana y el rango mayor y menor. Ahí hay una diferencia entre los valores. Entonces, si quieren correlacionar valores, por ejemplo, estadística, correlación, coeficiente de correlación, el de Pearson. ¿Ya? Normalmente uno, por defecto, aparece el de Pearson. Si uno quiere hacer otro tipo de correlación, por ejemplo, rank correlation, que así es como se denominan generalmente las pruebas no paramétricas, como de rangos. Ahí está el de Spearman y el Kendall, que también es otro tipo de test que se ocupa para hacer correlaciones no paramétricas. Ustedes pueden seleccionar acá. ¿Ya? La parte del chi cuadrado, en general, bueno, aquí está la ANOVA, todo esto. ANOVA de un factor, yo le expliqué el ANOVA de un factor, ¿ah? Cuando ustedes tienen una variable categórica y una cuantitativa. El ANOVA de dos factores es más complejo. Hay dos variables categóricas y una cuantitativa, y ahí hay más de un factor que interactúa. Eso me hubiese alargado un poco más la charla, pero es bastante más profundo. ¿Ah? Pero está la ANOVA de un factor y está el Kruskan-Wallis o el de Friedman. Acuérdense que el de Friedman era
para mediciones repetidas, el Kurzban-Wallis para muestras independientes, y el análisis de varianza o el análisis de medidas repetidas, que es la misma ANOVA de medidas repetidas, o el análisis de varianza de la ANOVA clásico, que es para muestras independientes. Ahí está ahí, digamos, ¿ya? Y bueno, si tienen dudas, la mayoría de los software tiene tutoriales que en general explican, digamos, para qué sirve el contexto en el que se emplea el test y les puede ir enseñando. Yo, de hecho, para mí ha sido bien pedagógico hacer estadística. Yo, la verdad, aprendí haciendo. Yo los invito a que se atrevan a hacer estadística porque es la única forma, creo yo, de mantener estas ideas como claras. Y uno, creo yo, que cuando uno se enfrenta al resultado y que uno analizó, uno puede integrarlo y ir adquiriendo ya el conocimiento ya en la práctica. Así que esta puede ser una buena alternativa. Hay software gratuito, como el R, por ejemplo, que es gratuito, pero el R tiene un lenguaje independiente. Para usar R hay que hacer un curso de R. De hecho, francamente, yo nunca lo he usado. Sé algunas cosas por lo que he visto y he leído por ahí, pero nunca lo he usado. Es gratuito para descargar. Y también, si lo quieren aprender a usar, hay varios cursos online disponibles, cursos en YouTube, en fin, que uno puede aprender a usar el lenguaje. Pero insisto, atrévanse, con estos conocimientos uno ya puede empezar a hacer estadística de a poco. Y en general se van a ir dando cuenta que lo que uno hace en clínica es una estadística bastante sencilla, no es algo tan complejo. Eh, bueno, eso era lo que tenía preparado. Me gustaría ahora que nos diéramos unos minutos para conversar. Voy a dejar los invitados para la próxima charla, estudio analítico, y ahí, como les comentaba al principio, es altamente probable que tengamos una invitada para ese día y que va a ser muy interesante porque ella tiene muchísima experiencia en investigación. Si no pudiese ese día, a lo mejor va a estar con nosotros en alguna otra de las charlas, sin duda, porque de hecho ya me confirmó que sí, pero solo estamos viendo su agenda para ese día. Así que ahora voy a abrir los micrófonos para sus preguntas y si es que alguien tiene algún comentario o quiere narrar alguna experiencia, bienvenido. En realidad, cada uno puede reiniciar el audio si desea preguntar. Hola. Hola Iván, Ya, bueno, me presento, mi nombre es Felipe, Héctor Felipe Renoval. Yo mucho estoy de gusto. acá desde Punta Arenas Mucho viéndote, gusto. con una hora más. ¿Verdad? Sí. Acá son las 6 de la tarde. No, más que preguntar algo, agradecerte, me pareció tu presentación súper clara. Eh, Al igual que tú, yo también me he formado de forma publicando ahí con los colegas. Yo trabajo en la Universidad de Magallanes y la verdad que al principio se ve bastante complejo esto, pero a medida que uno va entrando a este mundo de la bioestadística aplicada, le llamo yo, Mm. eh, se va dando cuenta que es bastante accesible para nosotros como profesionales de la ciencia de la salud y súper importante para nuestro quehacer kinésico y obviamente para las publicaciones que podemos hacer desde la clínica. Así que tu clase me hubiese servido mucho, mucho, mucho hace un par de años atrás. Hoy día me sigue sirviendo de todas maneras, me resolviste una duda que no había podido encontrar en libros. Eh, y yo creo que en las siguientes clases definitivamente voy a poder afianzar y reforzar bastante mis conocimientos. Así que no, más que una pregunta, solamente agradecerte, Iván. Así que muchas gracias. No, muchas gracias, Héctor. Muchas gracias. Y bueno, felicidades y también te admiro porque allá, bueno, haciendo patria y haciendo ciencia, yo creo que es muy meritorio y agradecido también. Así que muy bienvenido también al resto de las actividades que hagamos. ¿Ya? Así que muy bien. Bueno, eh, solo recordarles que la próxima reunión va a ser el martes a las 4. El tema a tratar van a ser las relaciones causales, cómo establecemos causalidad en el ámbito de la ciencia de la salud, cómo estadísticamente hablando consideramos que una relación es de causa-efecto, por ejemplo, que eso es bien importante y ahí muchas veces hay
ciertas confusiones cuando hablamos de correlación, asociación, esto es causa de aquello, en fin. Ese tema es particularmente interesante porque les va a permitir abrir un poco el espectro mental a la hora de enfrentar los resultados de los estudios que ustedes puedan hacer en su práctica clínica y cómo abordar las conclusiones de los trabajos que ustedes hagan, porque normalmente uno se pierde un poco en las conclusiones cuando no tiene claro o muy claro esos elementos. Así que va a ser muy interesante esa charla, muy invitado para el martes entonces a las 4. Mi correo es ivanrodriguez@udec.cl. Me pueden escribir si tienen alguna duda o algún comentario respecto a esta charla o a las pasadas. Y nada más, bienvenido para el martes, y al no haber más preguntas, muchas gracias por sus comentarios. Yo me despido, espero que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos el martes. Que tengan un muy buen fin de semana. Un abrazo. Chao. Nos vemos, Iván, gracias. Nos vemos. Chao.